Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios le bendiga de una manera especial. Por aquí su hermana Pamela Guillén. Y en este hermoso día vamos a tratar un tema bastante interesante y de edificación para el pueblo de Dios. Vamos a hablar en esta mañana acerca de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escucharla? ¿Cómo sabemos que es Dios que nos está hablando? ¿Cómo podemos tener discernimiento para poder filtrar la voz de Dios? Así que te invito a quedarte hasta el final, y si no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos una nueva enseñanza. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta enseñanza, gloria a Jesús, de cómo escuchar la voz de Dios. Para poder comprender, para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que saber que el Señor habla de diferentes maneras. Dios es espíritu y nosotros somos carne, somos humanos. Por lo tanto, Dios habla de una manera diferente a como nosotros nos comunicamos aquí en la tierra. Entonces Él utiliza diferentes métodos para que podamos entender, para que podamos escuchar su voz. Aleluya. Y es que Él habla de diferentes maneras. Puede ser que Dios te hable de forma audible, puede ser que el Señor te hable de manera por señales, por diferentes señales. Puede ser que Dios te hable a través de los profetas. Puede ser que el Señor te hable en sueño, en visiones, pero la forma más común y la cual nosotros tenemos que aprender a desarrollar es cuando el Señor nos habla a nosotros mismos a través de un sentir. Y a eso es lo que le llamamos la voz de Dios. Y la voz de Dios, mis hermanos, es muy parecida a la propia voz de nuestra conciencia, a cuando nosotros mismos estamos pensando algo y decimos en nuestra mente, bueno, yo quiero hacer esto. O por ejemplo, tú vas a ir al supermercado, tú en tu mente dices, yo tengo que ir al supermercado, tengo que comprar algo. Tú lo piensas, lo analizas. Así de parecida es la voz de Dios. Lo único que es un sentir, es algo como un fuego que arde en tu corazón y no se va tan rápido. Entonces, con el tiempo, tú vas aprendiendo a escuchar la voz de Dios, tú vas aprendiendo a filtrarla. También hay otra voz que se parece y es la voz de Satanás, porque Satanás te habla a sí mismo como si tú estuvieras pensando, como si fueras tú, pero es una voz, es el enemigo que te está hablando. ¿Y cómo tú puedes discernir esto? Tú lo puedes discernir cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, mira, yo me basé en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, cuando el Señor llama a Samuel. Dice la palabra ahí en el capítulo 3 de Primera de Samuel, que Samuel estaba ahí, estaba durmiendo, era un niño, él estaba durmiendo en la casa de Jehová y ya Elí no podía ver, se le estaba apagando la vista, ya Elí no estaba fluyendo igual, se le estaba acabando la vida. Gloria a Dios. Entonces Samuel estaba ahí durmiendo y Dios lo llama con voz audible. Dios llama a Samuel. Y Samuel se levanta, va corriendo a donde Elí, pensando que es Elí que lo está llamando. Y vuelve y Elí le dice, no, yo no te he llamado, mi hijo, vuelve a acostarte, que yo no te he llamado. Cuando esto acontece de nuevo, Elí le dice lo mismo, yo no te he llamado, vete a acostar, vete a dormir. Cuando vuelve y pasa la tercera vez, Elí como que despierta, se le activan los sentidos espirituales y le dice, no fui yo, parece que Dios te está llamando, eso es Jehová. Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, dile, Jehová, heme aquí, que tu siervo escucha, tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel, de esta manera como Elí le dijo, porque Elí sí conocía la voz de Dios, pero Samuel no conocía la voz de Dios todavía, no solamente porque era un niño, sino porque no tenía el discernimiento. Y algo que me dijo que me llamó la atención del capítulo 3, en el versículo 7, dice que Samuel no conocía la voz de Dios, pero tampoco conocía la palabra. O sea que uno de los puntos para tú conocer la voz de Dios, para tú tener discernimiento de si es Dios, si es Satanás o eres tú mismo que está hablando, es que tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios.
porque el mismo Dios no te va a venir con otro evangelio, Dios no te va a venir con algo diferente a lo que está estipulado en la Biblia. Por eso los grandes profetas son personas que tienen conocimiento de la palabra. No, o sea, Dios te puede usar en una palabra de profecía, en una palabra de ciencia, aún sin tú tener tanto conocimiento, pero a medida de que tú profundizas, tienes menos margen de error. Los profetas son más exactos, más certeros con lo que dicen, porque tienen más discernimiento, conocen bien lo que dice la palabra y no va a haber interferencias cuando ellos den esa palabra de parte de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo primero que tú tienes que conocer. Tienes que conocer la palabra de Dios para tener discernimiento y saber si es Dios que te está hablando, si es tu mente o es el enemigo. Aleluya. Pero la parte que más queremos saber, o que yo creo que le interesa a las personas, es cómo saber cuando Dios le está hablando, cómo escuchar, cómo aprendemos a escuchar esa voz, cómo aprendemos a filtrar, gloria a Jesús. Número 1, tienes que purificarte, tienes que santificarte. Cuando tú vas y ves donde habla de Moisés, que Moisés duraba hasta 40 días esperando la voz de Dios. Moisés pasaba por un proceso de purificación. Moisés estaba santo, estaba íntegro delante del Señor y duraba todos esos días en ayuno esperando a que Dios le hablara. Y dice la palabra que él habló cara a cara con Dios, o sea que tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro directo, y fue bastante lo que Dios le habló a Moisés en el monte. Y los grandes hombres y mujeres de Dios que han aprendido a profundizar y a escuchar, a discernir la palabra de Dios, son personas que ayunan. Porque para tú poder estar en el Espíritu, tienes que detener lo que tu carne desea. O sea, para tú crecer, para que tu espíritu crezca, tu carne tiene que decrecer. Tu carne tiene que menguar. ¿Y cómo hacemos esto? A través de los ayunos. Por eso, si tú quieres escuchar la voz de Dios, es importante que dediques tiempo al ayuno. Porque cuando nosotros ayunamos, nuestro espíritu se hace mucho más sensible a escuchar y a percibir la voz de Dios. Entonces el mismo Dios te va entrenando. Te va entrenando a través de los sueños, a través de cosas que Él te ministra. Tú sientes esa voz y bueno, eso que tú sientes, tú lo ves que sucede, al igual que en sueños. Tú ves que Dios te da sueños, te da revelaciones y al momento acontecen. Y ahí tú vas comprendiendo la voz de Dios, porque Dios también habla a través de los sueños. Y por eso en muchos de mis videos hablo acerca de la interpretación de sueños, porque es una de las formas también las cuales Dios utiliza para hablarnos. Y esto es totalmente bíblico. No solamente José, no solamente en el libro de Daniel vimos sueños. Hay muchísimos profetas que tuvieron sueños, tuvieron visiones de Dios. Entonces no podemos ignorar esta parte porque Dios advierte y los sueños son como un entrenamiento para que tú aprendas a discernir, porque así como tú puedes entender un sueño, también puedes comprender una visión, porque la visión es algo muy diferente. En el sueño tú estás dormido, tú estás inconsciente, pero en la visión tú estás despierto. Puede ser que tú estés orando por una persona y de repente veas una visión. Entonces tú tienes que saber interpretar esa visión que tú estás viendo para poder llevar ese mensaje a esa persona. Pero también puede ser que tú estés orando o que estés adorando, que tengas un tiempo con Dios y tú veas una visión en ese momento. Entonces tú necesitas el discernimiento para poder conocer qué Dios te está hablando a través de esa visión. Es como cuando el Señor llamó a Jeremías y le mostró algo, le dijo: Jeremías, ¿qué tú ves? Jeremías vio una vara de almendro. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Jeremías? Lo estaba entrenando como un profeta, lo estaba entrenando. Asimismo, Dios también entrena a sus profetas. Nosotros mismos podemos practicar para poder escuchar la voz de Dios. Sí, hermano, entonces puede hacer como un ejercicio. Lo primero que tienes que hacer es ayunar.
Segundo, dedicarle tiempo a la oración, porque mientras más tiempo tú pasas con Dios, mejor tú lo vas a conocer. Cuando tú pasas más de 2 horas, 3 horas de oración, tú percibes la voz de Dios, tus oídos se afinan, pero esto va acompañado del ayuno. Mientras cuando tú eres una persona de ayuno, que ayuna constantemente, tú vas a poder percibir mucho mejor la voz de Dios, porque tus oídos espirituales se afinan, entonces tú percibes mucho mejor esto. Ahora bien, siempre va a haber un entrenamiento. En el principio no lo sabemos todo, pero a medida de que vamos avanzando podemos escuchar mejor, podemos discernir mejor la voz de Dios. Entonces, el punto principal de este tema es ese tipo de voz, cuando es como un sentir. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo puedo? Entrenando, gloria a Jesús. Primero se debe de ayunar. Segundo, debes de dedicarle tiempo a la oración. También resalté algo, que tienes que aprender a leer la Biblia. A medida de que tú lees la Biblia, vas conociendo mejor la voz de Dios, porque vas a saber cuál es su voluntad. Amén. Aleluya. Entonces, número 4, por medio del entrenamiento, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de lo mismo que Dios te va dando. Dios te puede dar un mensaje para una persona, una palabra. Entonces si tú no sabes, no conoces bien, es bueno que tú hagas preguntas. Por ejemplo, si Dios te pone el sentir en el corazón de que le des una palabra a una persona, y todavía tú no conoces bien la voz de Dios, lo que tú tienes que hacer es preguntarle a esa persona, hacerle preguntas de esa palabra que el Señor te dio, y ahí entonces tú vas a ir confirmando lo que el Señor te está diciendo. También tú puedes decirle al mismo Dios que te enseñe, o es un deber, debemos de decirle: Señor, enséñame, porque quiero escuchar tu voz. Y cuando tú terminas de clamar en medio de la oración, cuando tú adoras, cuando tú terminas, que estás ahí diciéndole: Dios mío, háblame. Porque hay un tiempo de la oración donde tenemos que dejar que Dios nos ministre. Y ese es el punto más importante, dejar que Dios nos hable. Cuando terminamos nuestros clamores, cuando terminamos nuestra adoración, cuando terminamos de orar en lenguas, hay un momento que hay que dedicárselo al silencio, que hay que dedicarlo para escuchar la voz de Dios, porque Dios habla. Entonces, la oración, ¿qué es? Orar es hablar con Dios. Y para ver una conversación, tiene que haber dos personas, uno que hable y otro que escuche. Y tiene que haber uno que hable y otro, el que esté escuchando, en algún momento tiene que responder. Por eso nosotros también tenemos que esperar la respuesta de Dios. No podemos estar ahí hablando sin escuchar la respuesta o ver qué el Señor nos quiere decir. Porque quizás la respuesta a lo que tú estás buscando no llegue inmediatamente, pero quizás Dios te quiere decir algo, quiere ministrar tu vida. Dios siempre quiere ministrarnos porque Él quiere ordenar nuestra vida. Él quiere que andemos bajo su dirección, y para nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo tenemos que aprender a escuchar su voz. Entonces, cuando estamos ahí en ese tiempo de silencio, nuestra mente tiene que estar fresca. No podemos estar nuestra mente divagando. No, tenemos que estar enfocados en que estamos escuchando, queremos escuchar algo de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos ahí concentrados, puede ser que pasen 15 minutos, puede ser que pase 1 hora, puede ser que pase 2 horas, pero hay que esperar que Dios nos hable. Entonces, cuando tú dedicas ese tiempo, tú vas a ver que hay cosas que Dios te va a ministrar, que Dios te va a decir: mira, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Y a medida de que tú vas dedicándole ese tiempo a la oración y a esperar la respuesta, tus oídos espirituales se van a entrenar. Aleluya, tu espíritu, tu oído espiritual se va se va a afinar, y vas a poder escuchar mejor la voz de Dios, vas a poder percibir. Puede ser que Dios te hable de manera audible. Claro que sí, porque en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, nos habla que cuando Jesús fue bautizado, que salió del agua, el cielo se abrió, gloria a Jesús, y el mismo Dios
con su voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios habló de manera audible. Dios habla todavía de manera audible, pero en una menor proporción. No siempre vamos a escuchar la voz de Dios de una manera audible, porque hay personas que esperan que el Señor le hable como humano. Nosotros los humanos hablamos de manera así, audible, con nuestro propio idioma, con nuestro lenguaje, pero Dios es espíritu. Entonces nos toca a nosotros conocer el lenguaje de Dios. No es que Él no pueda hacerlo, claro que sí, que Él habla de forma audible, así como llamó a Samuel. Aleluya, así como habló otras veces, pero la forma principal de Dios hablar es a tu espíritu. Entonces tu espíritu lo traduce a tu propio idioma, a tu propia mente. Entonces cuando tú tienes esa voz dentro de ti, tu propio espíritu la va a traducir y tú vas a poder comprender qué es lo que el Señor te está diciendo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, esto debe de entrenarse día tras día, día tras día. Y a medida de que pase el tiempo, tú te vas a volver un experto en escuchar la voz de Dios. Siempre y cuando tú mantengas la integridad, mantengas la santidad con Dios. ¿Qué es la santidad? Santidad es estar apartado para el Señor, estar consagrado a Él, estar alejado del pecado, alejado de la contaminación. Eso es estar en santidad. Entonces Dios quiere que vivamos una vida en santidad para Él hablarnos, una vida íntegra. Gloria a Jesús, una vida fuera de pecado, porque donde está el pecado, Dios no puede habitar. Amén. Entonces también debemos de estar en el Espíritu, llevar una vida en el Espíritu. Y para usted llevar una vida del Espíritu, esto conlleva una receta que se llama ayuno. Mientras más ayuno tú hagas, más tú vas a poder percibir la voz de Dios. Por eso usted ve que cuando la gente sube a los montes a buscar la presencia de Dios, las personas que habitan en los montes bajan con una palabra, con una ciencia, con una revelación, porque es que están dedicándole tiempo a Dios. Sus oídos están en el cielo. Entonces lo que ellos hablan es lo que escucharon de arriba. Gloria a Jesús. Mientras más tiempo tú pasas con Dios, mejor tú lo vas a conocer y más certero va a ser lo que tú dices de parte de Él. Aleluya. Es que tenemos que pasar tiempo en su presencia para que Él pase tiempo con nosotros. Entonces, cuando tú dedicas todo ese tiempo, tú vas a andar dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros somos como una lámpara que debemos de tener ese aceite lleno día tras día. Porque día por día, aunque tú no andes predicando, ese aceite se va gastando. ¿Por qué? Porque tú vas a obtener direcciones nuevas cada día. Tú vas a obtener instrucciones nuevas para tu vida. Cada día, cada mañana. El Señor te dice qué hacer y qué no debes hacer. Entonces, cada día esa lámpara debe de ser llenada. Debe de ser llenada con la presencia, llenada con oración, llenada con ayuno, llenada con búsqueda. Y pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento. Señor, ayúdame, yo quiero escucharte. Y créeme que Dios te va a entrenar, Dios te va a capacitar. Porque para eso Él quiere que nosotros accedamos, Él quiere hablarnos. Dios quiere hablarte cada día. No es solamente cuando venga un profeta y te diga una palabra. Dios quiere hablarte a ti mismo, a ti misma. Pero a través de la búsqueda, a través del sometimiento, a través del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos conocer la voz de Dios sin conocer su palabra. Tenemos que conocer su palabra y así tenemos discernimiento para poder saber si es Dios que nos está hablando o es el enemigo. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma bendice a Dios. Aleluya. Alabanza. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener estos puntos claros para poder escuchar la voz de Dios. Si queremos que Dios nos hable, si necesitamos, aleluya,
obtener esa dirección, si queremos hablarle, ministrarle a la vida de otra persona, tenemos que tener esos puntos claros. Débora, la palabra me habla de Débora. Débora fue una mujer que habitaba en los montes y hubo una palmera que le decían la palmera de Débora. Ella tenía a su esposo, pero tenía una vida muy organizada. ¿Por qué? Porque ella cumplía con su esposo, cumplía en su casa, pero se iba a habitar en los montes. Y para tú habitar en los montes, tienes que primero organizar tu casa, tienes que organizar tu vida. Gloria a Dios. Y dice que los casos más difíciles, los que no se podían resolver en la sociedad, entonces iban a preguntarle a Débora, porque sabían que Débora tenía una respuesta espiritual con la sabiduría de lo alto y no con la sabiduría humana. Si tú quieres tener sabiduría de Dios, una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano, tienes que buscar la voz de Dios, tienes que buscar constantemente, tienes que estar en la intimidad con Dios. Aleluya, y eso es algo hermoso, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que nuestra sabiduría viene de lo alto y no solamente de manera humana, porque el ser humano falla, pero Dios nunca falla. Dios siempre te va a dar la respuesta correcta. Es lo mismo, hay otra parte, gloria a Jesús, que me gusta hablar, y es cuando el Señor habla a través de señales. Él te habla a través de señales. Puede ser que tú le digas a Dios. Dios le ha puesto señales a muchas personas en la Biblia, gloria a Jesús. Puede ser que tú estés esperando algo, que tú quieres hacer algo. Bueno, Señor, yo quiero, por ejemplo, yo quiero buscar un trabajo nuevo, quiero buscar un nuevo empleo, y tú no sabes qué vas a hacer, a dónde lo vas a llevar. Entonces tú le dices, bueno, Señor, por ejemplo, Señor, si ese empleo viene de parte tuya, yo quiero no salir, aleluya, salir a las 4 de la tarde para poder dedicarte tiempo a ti. Ya tú le estás poniendo una señal y una demanda a Dios. Entonces, cuando ese trabajo, cuando te llaman, tú riegas varios currículum a varios sitios y tú vas a ver que el trabajo es de Dios. Cuando te llamen de ese empleo donde tú vas a salir a las 4 de la tarde, porque tú le pusiste a Dios una señal y una demanda. Amén. Entonces tú estás orando por eso, pero cuando tú veas esa señal, tú vas a saber que verdaderamente ese trabajo es el que viene de Dios. Hay personas también que cuando están orando por una pareja, se le complica un poquito la cosa. Se le complica el asunto porque no saben discernir, no saben, muchas veces no saben qué es lo que está pasando, quieren guardarse para Dios. Está muy bien porque tú no quieres fallar, necesitas una respuesta de Dios específica, pero también tienes que actuar, tienes que pedirle a Dios una señal y tienes que actuar. Amén. Si tú eres varón y estás orando por esa sierva, tú tienes que ponerle señales a Dios. Igualmente la sierva, póngale una señal a Dios. Porque muchas veces los deseos de nuestro corazón confunden nuestra mente. A veces tú quieres una casa de una manera, de una forma, y Dios sabe lo que te conviene. Él quiere dártela de otra manera porque Él sabe lo que te conviene. Entonces vienes y te haces un sueño con esa casa que tú deseas, o con esa pareja que tú deseas, porque tú lo quieres así, o porque tú la quieres así, pero el Señor sabe lo que tú necesitas, y tenemos que estar abiertos. Ahí eso es muy importante, poder discernir, porque a veces estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros sabemos y conocemos, que ponemos a un lado la voz de Dios. Y ahí entra en conflicto con muchas cosas, porque a veces Dios quiere cambiar algo en ti, pero tú estás tan acostumbrado a hacer de esa manera, a estar de esa manera, que pasas por alto la voz de Dios. No la puedes percibir porque estás tan enfocado en lo tuyo que no te das cuenta de que Dios te está ofreciendo otra opción, que Dios te está ofreciendo otra cosa. Pero esto se perfecciona a través del discernimiento. Yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi primer bebé, yo quería dar a luz normal. Le voy a dar este pequeñito testimonio y con esto cerramos.
yo quería dar a luz normal, estaba tan enfocada en dar a luz normal, gloria a Jesús, buscaba video en YouTube, buscaba todo, porque yo quería dar a luz mi niño normal. Todo estaba bien con el embarazo, todo iba de viento en popa, como decimos por ahí, aquí en República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Me hice un sueño, una revelación, donde el niño salía por la barriga, donde el niño quería salir, y yo no sentía miedo ni nada, pero yo como que no quería que saliera así. Yo le decía, no, ven, ven, ven. No, yo no quiero que tú salgas por ahí, ven, entra. Y yo lo veía que salía así por medio de la barriga, gloria a Jesús, el niño, el bebé. ¿Qué pasa? Yo no comprendía esa revelación. Fueron 2 veces que me soñé eso. Y cuando se la cuento a mi esposo la segunda vez, la primera vez no lo entendimos ninguno de los dos. Y la segunda vez, mi esposo me dice, eso es que te van a hacer cesárea. Yo cuando eso no conocía bien la voz de Dios, no tenía discernimiento, tanto discernimiento así. Entonces cuando mi esposo me dice esto, yo hasta cancelé y reprendí, ya usted sabe, porque yo decía que no, que yo tenía que dar a luz mi niño normal. Y bueno, que todo iba bien, que cancelo eso en el nombre de Jesús, ya ustedes saben. Pues a última hora se presentó que el niño era demasiado grande y que me tenían que hacer cesárea. Gloria a Dios, el niño era macrosómico, era muy grande. Y ya ustedes saben, cuando a mí me hablaron de cesárea, yo me puse mal. Ahí fue que se complicó el asunto, porque se me subió la presión. Yo no sufro de la presión ni nada de eso. Pero en ese momento el impacto me subió la presión, ya ustedes saben. Hubo que hacerme la cesárea. Y después que me la hicieron fue que yo pude comprender que ese sueño venía de Dios, porque Dios te prepara antes de que las cosas sucedan. Yo no iba a resistir dar a luz normal a ese bebé tan grande, gloria a Jesús. Entonces Dios organiza todo y te prepara para que las cosas no sucedan así, sino que ya tú estés preparado, estés capacitado para cuando el momento llegue, no te agarre de sorpresa. Aquí nada nos toma por sorpresa, porque Dios siempre advierte, Dios siempre habla, Dios siempre prepara, gloria a Jesús. Entonces cuando al yo estar tan cerrada en ese momento con lo que yo quería, no podía escuchar lo que el Señor me estaba hablando, lo que Dios me estaba diciendo, que era lo que venía. Y quizás si yo hubiera escuchado la voz de Dios, las cosas hubieran pasado de una mejor manera. Porque al yo estar cerrada, eso me subió la presión y eso complicó todo, gloria a Dios. Pero gracias al Señor que todo salió bien, que la cesárea salió bien, el niño salió bien, todo salió bien. Gloria a Jesús, porque todo estaba en las manos de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Cualquier pregunta déjenla en los comentarios. Gloria a Jesús. Y bueno, nos vemos en otra enseñanza.